Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a analizar un estudio sobre un tema que a veces todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que ya estamos seguros de que hemos conocido a Cristo, nuestro Señor, en espíritu y en verdad, que Él nos llevó hasta el Padre y ahora tenemos una hermosa comunión que cada vez crece más y crece más en los brazos de nuestro Padre Celestial. Y que en este camino hemos cada día y cada vez y cada tiempo estamos siendo maravillados de la misericordia que todos los días tiene con cada uno de nosotros, porque todavía cometemos errores, de su gran amor y su gran decisión de ayudarnos, de estar con nosotros, de bendecirnos, de insistir, de redarguir su espíritu para que permanezcamos firmes, para establecernos firmes en la verdad de Jesucristo, en la única verdad absoluta de Dios. Y que todos los que hemos nacido del Espíritu, que se nos quitó el manto que había en nuestros ojos porque teníamos sacramentos o porque teníamos religión cristiana o porque teníamos de alguna manera doctrinas cristianas en alguna secta cristiana o porque estábamos por ahí creyendo a Dios a nuestra propia interpretación, manera, aunque estuviéramos en una doctrina correcta, donde estaba Dios presente, pero no habíamos tenido un encuentro con Él realmente. Pero ya los que ya nacimos del Espíritu de Dios, se nos quitó el velo y hemos podido ver la gloria de Dios a través de Jesucristo, y es algo extraordinario. Y sabemos que nacimos en el primer amor y estamos totalmente maravillados, y empieza el camino ascendente a la santificación, al perfeccionamiento moral, y es donde nos damos cuenta que hay que sufrir, porque tenemos que morir a nosotros para vivir para Él, para vivir en Él. Tenemos que dejarnos guiar plenamente por su Santo Espíritu, y eso implica que tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y eso nos demanda mucho sacrificio en la carne, es decir, renunciar a nuestros placeres y deseos mundanos, carnales, porque esos chocan contra el Espíritu, porque el Espíritu es santo. Él no puede tener comunión donde hay pecado. Y por eso nos va limpiando para que cada vez, entre más limpios somos, es mejor la comunión con Dios, es mejor la relación con Dios, porque ya Él puede habitar plenamente y nosotros disfrutar de la plenitud de Él, porque nosotros estamos siendo lavados continuamente de nuestro pecado, siendo obviamente creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que eso nos ayuda a tener mejor temor de Dios y apartarnos de todo mal que nos afecta para poder vivir una relación profunda y hermosa con Dios. Bueno, aún y con todas estas cosas que he dado yo de introducción y estas realidades espirituales de Jesucristo en su pueblo, nos encontramos que hay ministerios, ya sean levitas, que están dirigiendo ministros de la alabanza de parte de Dios, no de religiones falsas, y que tenemos gente en ministerios internacionales que Dios los ha exaltado en el sentido de respaldarlos para llevarlos a predicar a muchas naciones, y que en el testimonio que ellos, al hablar la palabra, nosotros podemos ver por el Espíritu Santo discernir que son siervos de Dios, que son siervas de Dios, y podemos ver cómo ellos y ellas están llenos del Espíritu Santo en cierto momento en su predicación, o el Espíritu acomoda lo espiritual en nuestro espíritu. Y también vemos cómo Dios los respalda con milagros, con maravillas, con conversiones de almas en sus predicaciones, o los levitas en sus presentaciones de alabanza a Dios, y Dios se mueve en el pueblo para bendecir al pueblo. Y a pesar de que vemos que estos ministerios, que el Espíritu Santo nos testifica que son hijos de Dios, como nosotros, el mismo Espíritu nos testifica que nosotros también somos hijos de Dios, nos encontramos de repente que algunos de estos ministerios testifican que estuvieron aún ministrando salvación, sanidad, ministrando el corazón de Dios en alabanza, pero que no lo hacían de corazón sincero, y que estaban llevando una doble vida. Estaban en la iglesia representando como el Hijo todo santo, el siervo todo santo, la sierva toda santa, que le sirve a un Dios 3 veces santo, y manifestaban eso en la iglesia, pero saliendo de la iglesia llevaban una doble vida, cometiendo todo tipo de pecados, incluso sexuales, fornicaciones, adulterios, incluso alcoholismos, drogadicciones, de todo tipo de pecados de muerte espiritual.
Y aun y que estaban en muerte espiritual, ellos seguían. Entonces, ¿por qué sucede esto de que Dios respalda ministerios que están caídos de la gracia, que están llenos de pecado, pero Dios sigue moviéndose en la congregación cuando ellos ministran? Hay una enseñanza bíblica y hay muchos pasajes y textos y ejemplos para que nosotros podamos comprender mejor por qué Dios hace estas cosas. Pero lo que sí quiero, antes de empezar esto, yo quisiera que no nada más fuera la predicación y que es suficiente la palabra de Dios, es más que suficiente, pero yo quiero que veamos testimonios reales de ministros que ellos ya han testificado a la iglesia, por eso los puedo poner aquí, públicamente lo han hecho para darle gloria a Dios, para exaltar a Dios de cómo Él es un buen Padre y no nos abandona. Él insiste en salvarnos y en salvarnos aunque ya fuimos salvos, pero nosotros fuimos groseros a veces y despreciamos la salvación, empezamos a pisotear la sangre de Cristo en nuestra vida, empezamos a afrentar el Espíritu de la gracia y lo expulsamos de nuestra vida, lo entristecemos y lo alejamos de nosotros por el pecado, que aún y así Dios es tan bueno que nos insiste mientras, como dice Eclesiastés, mientras hay vida y esperanza. Pero entonces así comprenderemos el pueblo que no es, por eso nuestra vista debe estar en el autor y consumador de la fe en Jesucristo y no en los hombres. Aunque sí se nos demanda en la Biblia que sigamos el ejemplo de aquellos como Pablo o como nuestros pastores que nos presiden en la fe, según el ejemplo de fe que ellos demuestren. Porque si no llevan un ejemplo de fe, pues no debemos seguir sus pisadas, ni tomarlos como ejemplo. Lo único que nos demanda la palabra es orar por ellos, clamar por ellos, misericordia y amor para que Dios, nosotros hablarles con mansedumbre para que escapen del error. Pero también interceder para que Dios en su misericordia mueva su mano a favor de ellos y les ayude. Pero no seguir sus ejemplos de fe, cuando tienen doble vida. Mas, sin embargo, todo esto lo explica la Biblia y ahorita lo veremos. Yo quiero que veamos ahorita 3 casos de 2 levitas que conocemos nosotros en el medio cristiano evangélico, que Dios usa, y que también un pastor de Colombia, para que metamos parte del liderazgo entre pastores y levitas, que son ministros de Dios, hacia edificación del pueblo, para que de viva voz de ellos escuchemos cómo Dios respalda a los ministerios y cómo ellos estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios se seguía moviendo. Y la finalidad del estudio es que ni tú ni yo nos confiemos, porque el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Es decir, Dios nos da talentos y nos hace un llamamiento santo del cual nos va a pedir cuentas. Así nosotros renunciemos al llamado y renunciemos a los dones del Espíritu y no los tomemos y no los usemos y los tengamos enterrados, Él nos va a pedir cuentas. Y si falsamente en pecado los estoy usando en la congregación, Él nada más, como dice Mateo 7, me va a decir, nunca te conocí. Vamos a ver la doctrina ahorita en la Biblia, pero veamos los ejemplos de estas personas, hermanos nuestros en la fe, que en un tiempo estuvieron caídos, pero Dios en su misericordia los volvió a levantar, para que tú y yo no nos confiemos en que nos está respaldando Dios por nuestros dones o por nuestro llamado, sino que debemos de examinar nuestra vida si realmente estamos teniendo comunión y una buena relación con el Padre y el Hijo, y si el Espíritu Santo es el que está guiándonos todos los días, para no confiarnos en nuestro cristianismo de una manera equivocada. Empecemos con este primer video, hermanos, y luego continuamos. Bueno, mi papá murió cuando yo tenía 6 años y medio, pero yo tengo memoria desde los 2 años. Y cuando él falleció, ya yo desde los 2 hasta los 6 había tenido una buena relación con él. Mi mamá se casó nuevamente con un puertorriqueño y de estar viviendo en Nueva York, donde nací, nos mudamos a Puerto Rico. Entonces mi mamá al volverse a casar, yo no me llevaba muy bien con mi padrastro porque para mí todavía el lugar de mi papá estaba ahí. Yo nací en un hogar cristiano. ¿Servías desde en la que iglesia nací, y cantabas? estaba en la iglesia, servía desde a los 9 años, fue la primera vez que agarré un micrófono en un servicio de niños. Y seguí desarrollándome en la música dentro de la iglesia. Ese era como mi escape a todos los sentimientos que estaba aflorando a lo largo de mi juventud y de mi niñez. Y la música, pero realmente no tenía una relación con el Señor. Me había acostumbrado a que mi vida giraba en torno a la iglesia, pero no necesariamente una relación con el Señor. Que mi mamá me obligaba a orar, porque para mí era como hablar con el aire, porque no conocía a Dios. No lo había realmente invitado a mi corazón de que
de que Él fuera mi Salvador y fuera mi amigo, que fuera ahora, mi padre. sumado a esto, el abuso sexual de niña. Eso fue otro capítulo. Cuando paso la crisis, comienzo a vivir una doble vida, siendo ya la líder de adoración principal de la iglesia donde me crié, una iglesia relativamente grande en el área noroeste de Puerto Rico. Soy la líder de alabanza a cargo de todo el grupo de adoración, pero estoy en la universidad pasando mi mal de amores y mi rebelión, y comienzo entonces a vivir doble vida y empiezo entonces durante el tiempo universitario, lejos de mi casa, a ser una persona, y durante el fin de semana en la iglesia a ser otra persona completamente diferente. Y entonces a pecar. Las iglesias están llenas, y creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos estado sin estar. Yo siempre digo que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Ya, vamos a salir. Estaba metida en relaciones muy dañinas. Estaba bebiendo, estaba comenzando a ser alcohólica, porque ya estaba comenzando a depender de lo que sentía cuando el mundo se me escapaba, porque estaba intoxicada. Estaba entregando mi cuerpo, porque yo quería ser famosa, y había gente dentro de la industria que no me estaban cobrando dinero, pero sí me estaban cobrando en carne y hueso. Y yo estaba muy dispuesta a entregarlo todo porque yo quería ser famosa, porque al fin de todo, yo quería el aplauso de la gente, porque eso para mí representaba, por fin alguien me acepta. Y como yo quería ser famosa, no me importaba si era famosa secularmente o cristianamente. Lo que importaba era que la gente me viera, que me aplaudieran y que todo el mundo dijera, wow, Cristina de oración. Estaba acostumbrada a que yo era la que tenía el control del ambiente. O al menos eso pensaba yo. Y como yo veía que en medio de mi negación de pecado y en medio de mi autojusticia, Dios se movía. Porque cuando hay un don de Dios sobre nosotros, Dios se va a mover a pesar de nosotros y no porque nosotros estemos ahí. Y en mi caso, como yo estaba en la voluntad permitida de Dios y no en la voluntad perfecta de Dios, Él tenía que trabajar con la gente que estaba en el público, y Él lo iba a hacer aunque yo estuviera sucia. Porque era por ellos, no por mí. Claro. Entonces yo veía que Dios se movía y yo decía, pues yo estoy bien, porque no pasa nada. Hay gente que se está salvando, hay gente que está llorando cuando yo estoy adorando, hay gente que está Dios haciendo algo con ellos, pues todo debe andar bien. Pero cuando llegó a este ambiente de este ensayo, me encontré con un ambiente de adoración en espíritu y en verdad. Como acabas de apreciar en este video, vimos el testimonio de esta levita cristiana, ministro de alabanza, Christine DiClario. Ella es de los Estados Unidos. Bueno, ella nació en Estados Unidos, se fue a vivir a Puerto Rico, como ella lo dice, y regresó a Estados Unidos, y tiene un ministerio de alabanza internacional. Conocemos varios cantos de ellos que son muy hermosos, inspirados por el Espíritu Santo. Y ella nos testifica de cómo ella estaba llevando doble vida y ministraba en las iglesias de Dios, ministraba en los lugares donde Dios se movía con poder. Y ella dice claramente que ella veía cómo se salvaban, sanaban. Dios hacía maravillas cuando ella estaba ministrando alabanza como líder principal de alabanza, como ese ministerio que tiene de alabanza. Y que ella, saliendo de esas alabanzas, se iba a alcoholizarse o a tener sexo, a cometer equivocaciones, como todos alguna vez de una forma o de otra nos hemos equivocado. Entonces no juzgamos de ninguna manera, sino le damos gloria a Dios porque haya levantado a nuestra hermana nuevamente, y que nuestra hermana tenga el valor para poder testificar de la gloria de Dios en el buen corazón que nuestro Dios tiene para ayudarnos a pesar de eso. Pero aquí tenemos que comprender cómo es posible estar muertos en delitos y pecados y Dios manifestarse, y que todos crean cómo la usa Dios esa levita, la levita que le canta bien bonito a Dios y se derrama el Espíritu. Es lo que la gente llegó a pensar en esos tiempos cuando Dios estaba haciendo maravillas, que incluso las sanidades que Dios hizo en las presentaciones de ella cuando ella estaba caída en pecado, las presentaciones que ella hizo cuando Dios salvó almas y los convirtió a Cristo en las presentaciones de ella, estas personas ni dudo tantito que hayan dicho, usó a la ministro Christine DiClario. Cuando ella cantó, Dios me sanó de este cáncer. Cuando ella cantó, yo sentí como el fuego me sanó. Y testificarán cosas hermosas sin que el pueblo se dé cuenta de la realidad espiritual de esa levita en ese momento. Y esto lo pongo ahorita y lo saco a la luz en comentario para que nos quede claro a ti y a mí que no debemos poner los ojos en los hombres, sino solo en Dios.
No podemos apoyarnos en brazo de hombre, sino en el poder del Espíritu de Dios, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestros ojos es en el autor y consumador de la fe. Claro, vamos a tener líderes que podemos imitar en la fe, pero vamos a tener que buscar lo que tienen de Cristo ellos, lo que tienen del Espíritu Santo ellos, lo que aflora de ellos, de Jehová de los ejércitos en ellos. Es lo que vamos a buscar para imitar, no a ellos en sí. Entonces hay que tener un corazón correcto aún para honrar a nuestros líderes, para bendecir a nuestros líderes, porque si los idolatramos a ellos no solo ofendemos a Dios, sino que también les causamos problemas a ellos, porque ellos también se entristecen de ver que las ovejas les ponen la vista a ellos en lugar de poner la vista en Dios. También es un dolor para los pastores y para cualquier ministro que verdaderamente está enamorado de Dios y sirviéndole en santidad. Ahora bien, quiero que veas este otro video. Este se trata de un pastor de Colombia, donde quiero que escuches primero sus palabras y luego comentamos un poco. Vamos a verlo. Yo nací en Bolívar, departamento del Cauca, al sur de Colombia. Desde muy niño sentí la inclinación hacia la música. Conozco a Dios ya de una manera como más cercana, lo que le llamamos convertirse a Cristo. Allí fue cuando comencé a caminar en esto de las cosas de Dios. Seguí inclinado hacia la música, pero es como si el Señor me hubiera dado la oportunidad de trabajar en la música, pero haciendo música para Él, lo que hoy le llamamos música cristiana. Entonces, pues participé en algunas producciones con algunos hermanos que hoy por hoy son reconocidos en el género de la música para Dios. Y fui llevado por Dios a la parte pastoral, o sea que soy pastor desde el año 97. Y Dios me dijo, sí, yo eso ya lo sé, pero déjame decirte que eso no es lo que te va a acercar a mí, porque la vida del hombre de Dios no está basada en lo que el hombre de Dios haga, sino en lo que Dios haga en el hombre y luego a través del hombre. En otras palabras, quiero decirte que tu vida no depende de ti, sino depende de mí. Yo soy tu Dios y quiero que me des tu corazón. Y cuando me dice Dios que quería que le diera su corazón, yo le dije, Señor, pero yo soy cristiano hace 20 años y soy pastor. Me dijo, sí, te metiste hace 20 años en el esquema y en el formato de la religión cristiana y has vivido tu propio cristianismo alejado de mí, haciendo tus cosas que te parecen buenas, pero en mi presencia no son más que trapos de inmundicia. Y me llevó a Isaías, donde dice el versículo, porque vuestras justicias delante de mí son como trapos de inmundicia. Pero yo, miren cuán obstinado estaba. Yo seguía diciéndole, Señor, pero yo hago cosas muy buenas. Yo ayudo a mis padres en algunas cosas, sostengo a mi familia, estoy ayudándole a mi hijo. Bueno, una cantidad de cosas buenas. Y me dijo Dios, estás mal. Estás apartado de mí y estás metido en una religión. Y estás predicando de un Dios que no conoces. Dices y hablas del amor de Dios, pero no te amas ni siquiera a ti mismo. Estás enfermo, si no te has dado cuenta, estás en estado de coma y no te has cuidado. Y por no cuidarte, estás así como estás. Y si bien es cierto que me amas a mí y que amas al prójimo como a ti mismo, no amas a nadie porque no te amas a ti mismo. Quiero decirte que en tu corazón hay heridas, en tu corazón hay falta de perdón, hay resentimientos, hay personas con las que no estás en paz. Y entonces, ¿de qué amor me vienes a hablar? Cuando yo digo en mi palabra, mientras dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. ¿Qué clase de amor es ese o qué clase de cristianismo es ese? Y yo le decía, Señor, pero yo... Y finalmente Dios me interrumpía y me decía, de manera pues que lo que estás tratando de dar a entender es que yo estoy equivocado con el diagnóstico que te estoy dando. O sea, estás tratando de dar a entender que tienes la razón y que yo estoy equivocado. Y yo le decía, Señor, pues en algunas cosas sí tienes la razón,
pero en otras como que se te está yendo la mano. Mire cuán obstinado es el ser humano. Como pudimos apreciar en edité un pedazo pequeño porque no tenemos tiempo para ver todo, y tú puedes buscar ahí en YouTube todos estos testimonios. Este pastor, su nombre es Elvio Ruiz, y este pastor dice que él estaba trabajando a 100% para Dios, que llevaba muy buena responsabilidad con su esposa y con sus hijos, que era un buen padre y era un buen padre cristiano a su punto de vista. Cuidaba en la fe a sus hijos, a los padres biológicos de él, los honraba, los cuidaba, los bendecía, a toda la iglesia. Él era ministro y es ministro de música también. Le enseñaba música a muchos de sus consiervos y a muchos de sus hermanos en la fe. O sea, él estaba haciendo obra todo el día, preparaba sermones, predicaba la palabra, hasta que Dios lo detuvo y lo amonestó y le dijo que él estaba haciendo todo, pero no tenía una relación personal con él. Que él estaba trabajando día y noche para la obra de Cristo, pero que lo estaba haciendo de una manera equivocada, porque estaba 100% trabajando en la obra sin estar teniendo una comunión y una relación personal con el Dios de la obra. Que no estaba recibiendo la llenura del Espíritu, no estaba recibiendo las indicaciones especiales y específicas que el Espíritu le da a cada ministro para sus funciones. Que de alguna manera había perdido esa relación personal y él había hecho su propio cristianismo, su propio pastorado, y aunque a los ojos de todos y de él mismo parecían correctos, se estaba yendo al infierno de esa manera. Lo detiene Dios y Dios quiere que testifique y para que escuchemos todos este pastor, cómo podemos estar ministrando y sirviéndole a Dios desde el púlpito o desde el liderazgo o desde el ministerio, en cualquier ministerio de los 5 que menciona el Señor, incluyendo el levita, y que podemos estar yéndonos al infierno. Ya vimos 2 casos, el de la levita y el de este pastor. Quiero que veamos a otro pastor, Dante Gebel. No quiero que juzguen ustedes a nadie, porque eso no proviene de los hijos de Dios. Debemos de juzgar todas las cosas. Pero esta es una predicación que Dante Gebel, el pastor de Cristo, hace en Lakewood, en la iglesia donde funcionaba como pastor Marcos Witt. En el 2013 fue esta predicación. Y él habla de un caso donde un amigo de él, levita internacional, conocido por su música y sus discos, le confiesa un grande pecado. Quiero que lo veamos y luego comentamos un poco de esto. Empecemos. Estoy seguro que hay personas aquí que tienen en su vida un capítulo, algo en su biografía que los condena, algo que dice, sabe, yo le fallé al Señor. No hablo de la vieja vida cuando no conocíamos al Señor. Hablo de aquellos que le han fallado demasiadas veces al Señor, aún cuando ya lo conocían. Y dice, sabes, para serte honesto, Dante, yo creo que pequé lo suficiente como para agotar a Dios. Ya no oran, ya no buscan a Dios, ya no quieren tener intimidad con Él. Ese es el gran síndrome que sucede en las iglesias. Gente que pospone orar, deja para más adelante orar hasta sentirse santo para orar. Los que dicen, no, es que yo no estoy buscando a Dios ahora, o en su defecto no estoy sirviendo porque cometí tantos errores en mi vida que no tengo crédito. Y como no tengo crédito, no quiero acercarme a Dios. Hay alguien, es relativamente conocido, es amigo mío. En cierta ocasión yo fui a una oficina ministerial y él estaba sudando, muy preocupado, y él me dice, Dante, si Dios te trajo aquí es porque creo que Él arregló una cita para que te cuente lo que te voy a contar. Y lo que me lo cuenta con dolor. Yo lo voy a resumir rápido en pocos segundos, pero él me dice algo como, mira, yo soy ministro, toco la música, tú sabes, hace años, tengo algunos discos grabados, pero no sé por qué razón estoy adicto a la pornografía. Hace años, nadie lo sabe, mi esposa no lo sabe, mis hijos no lo sospechan. Un día dije, voy a curiosear, a ver qué tal, por qué los muchachos dicen que están tan atados a ese flagelo. Así que lo que menos sospechaba es que una de esas imágenes se te implantan, más si eres hombre, en el cerebro y no las puedes olvidar. Así que un día curioseando, no sé, habrá puesto, no sé, chicasungidas.com, no tengo idea. Pero un día dice que se puso a investigar y llegó a un sitio para adultos. Esos que se llaman sitios para divertirse cuando, bueno, ustedes saben. Y él dice,
no sé lo que ocurrió, pero me vi envuelto en este flagelo, me vi envuelto en la pornografía. Y si Dios me usaba mucho en un servicio, la excusa era que podía relajarme un poco y consumir pornografía. Si Dios no me usaba y estaba en un estado depresivo, la excusa era, hey, voy a disfrutar un poco de pornografía. Borro el historial tantas veces como puedo, tengo terror de que mis hijos me descubran. Y yo le dije, bueno, tienes que hacer algo. Y me dijo, no, pero no termina la historia ahí. Mi laptop, mi computadora se frizó. Por alguna razón se quedó frisada allí y yo no podía trabajar en ella, así que llamé a un técnico. El técnico empezó a investigar y finalmente no sé qué fue lo que tocó y logró que la computadora se arreglara. No sin antes descubrir todos los sitios web donde yo había navegado. Estaba todo el historial guardado en algún sitio. Yo pensé que los había borrado todo, dijo, pero ahí estaban. Y él me dijo, Señor, ¿quiere que le borre esto? Y yo avergonzado le dije, sí, por favor, por favor. Y eso no fue todo. Antes de irse, le dije, ¿cuánto es lo que me va a cobrar? Y él dijo, nada, yo tengo sus discos y usted es una bendición para mí. La sensación que ustedes sienten es la que yo sentí cuando me la contó. Él dice, me corrió un frío por la espina dorsal. Yo no podía mirarle a los ojos. Y le dije, bueno, no sé, ¿qué estás pensando? Dijo, yo no pienso nada, simplemente quiero orar por usted, pastor. Y, sabe, usted es una gran bendición. Simplemente voy a orar por usted el resto de mi vida. Yo sentí que Dios me daba una última oportunidad, me dijo, porque estaba agotando el crédito de Dios. Algo como que Dios estaba diciendo, ya no te voy a hablar más, te costará la unción, te costará todo lo que tienes, ese hábito oculto te costará la unción. Y tú dices algo como, bueno, sabes, tal vez yo no esté atado a la pornografía, pero tengo otro flagelo, algo que drena la presencia de Dios, algo que no me deja ser santo, algo que no me deja ser puro. Pero yo no vine a condenarte, yo tengo una historia apasionante de gracia para compartirte. Es una de las historias enterradas o semi-escondidas en la Biblia. Como apreciamos en este video, nos es claro que este ministro que era amigo o es amigo de Dante Gebel, siendo levita y reconocido como ministro de música, teniendo una esposa de Cristo en Cristo y teniendo hijos en Cristo, quedó prisionero de la pornografía por meterse a buscar donde no debía y quedó atado a eso. Y aún y con eso, él iba a ministrar y él decía cómo se movía Dios a través de sus presentaciones y él se daba entonces la vuelta al parque a ver todas estas cosas porque no pasaba nada, como Cristín de Clario no pasaba nada y como este pastor pues no pasaba nada. Entonces nos podemos con esto identificar en el sentido de que podemos estar haciendo nuestras funciones en nuestro llamamiento y en los dones en la iglesia sin tener una buena relación profunda con el Dios de la obra, donde estemos según a nuestras propias interpretaciones caminando bien, cuando podemos estar yendo hacia el infierno en lugar del cielo. Y eso es terrible y es por eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que examinarnos y revisar cuántas horas me paso en la presencia de Dios en oración y revisar cuánto estoy creciendo en la santidad de Dios, en la justicia de Dios y en la verdad de Dios. Cuánto es lo que Él me está instruyendo en mi espíritu para saber si estoy bien en esa relación o no. Para no confiarme en las obras que Dios ha establecido para que yo esté en ellas o tú, sino en lo que Dios está marcándome cada día en mi vida. Ahora bien, como vimos este último ejemplo y como vimos estos 3 ejemplos, estuve buscando en mi colección de videos que uso para enseñanza. Por ahí una vez escuché una entrevista del pastor Danilo Montero, que también es ministro de alabanza, Danilo Montero, que se quedó en el lugar de Marcos Witt en la iglesia de Lakewood, allá en Houston, la iglesia de Joel Osteen en inglés, él tiene el movimiento en el español, Danilo Montero, y donde él en esa entrevista habla sobre cuando prepararon el disco de devoción del año 2009 con Caola Zamorano, que es creo que es cuñado de Marcos Witt, pero que da testimonio Danilo que él andaba viajando por todo el mundo cantando alabanzas, pero que no tenía una comunión íntima en ese tiempo con Dios, que andaba sin la relación correcta con Dios, pero él andaba ministrando en todo el mundo y Dios se manifestaba. Entonces él entendió en ese proceso y fue donde Dios lo restauró, él platica, y en esa restauración como fruto llegó este disco Devoción 2009, que está lleno del Espíritu Santo, está lleno de gloria para Dios y está lleno de edificación ese disco para el pueblo de Dios. Entonces,
una bendición enorme, una vez más que Dios usa a otro ministro para enderezarlo en el camino y que nos queda de testimonio como un cuarto caso. No encontré el video, pero por ahí te lo puedes encontrar en la red. Lo que estoy hablando es verdad, existe esta entrevista y él comentó estas cosas que te digo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios respalda ministerios que están caídos y como si estuvieran ministros santos para respaldar? Muy bien, entramos a la Biblia. En Romanos capítulo 11, verso 29 dice la Biblia: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nos dice Pablo, el llamado que Dios haga para sus ministros y sus hijos es irrevocable, no lo podemos devolver. Por eso al final dice, muchos son llamados, muy pocos escogidos. Dios al final separa a los cabritos, es decir, a los hijos rebeldes, de las ovejas que sí fueron fieles, hicieron la voluntad de Dios toda la peregrinación. Va a separar los cabritos y las ovejas. Y con esto no estamos diciendo que las ovejas fueron santas desde el principio. Las ovejas, a lo mejor a la mitad de la peregrinación se brincaron con los cabritos, como el caso de estos ministros, o el caso nuestro en otras formas, y luego nos volvió a meter al redil de las ovejas. A eso me refiero, pero que al final se mantuvieron fieles hasta el fin como ovejas de Cristo, que se mantuvieron en su mano para recibir la vida eterna que prometió a los que tendrían su mano. Ahora bien, aquí nos es claro también que Dios nos dice que los dones espirituales también son irrevocables. Lo que del Espíritu le pertenece al Espíritu y coloca en nosotros para el servicio de la comunidad cristiana donde nos ha sembrado, para la misma el cuerpo de Cristo seamos edificados con esos dones para el beneficio propio, pero de la iglesia también nos es puesto estos dones sobrenaturales del Espíritu. Dice que también son irrevocables, no los puedo devolver. Mas sin embargo nos dice en la parábola de los talentos en el libro de Mateo nuestro Señor, que sí los puedo enterrar y no usar, que ese es otro problema. Aquí el caso de estos ministros sí estaban usando los dones porque son irrevocables, pero ellos estaban en pecado. Aquí queda otro verso en la Biblia que dice que grande en el reino de los cielos no es el que enseña la verdad, sino que grande en el Señor de los cielos es el que enseña la verdad fielmente y vive en consecuencia a ella. O sea, es un buen testimonio, la pone por obra, esa verdad, esa santidad, esa justicia, y no nada más la enseña. Entonces, dándonos obviamente el entendimiento de Dios, que habrá ministros de todo tipo que enseñarán excelentemente gracias al don de ciencia, al don de sabiduría, al don de enseñanza, al don de palabra, enseñarán excelentemente la Biblia, pero no son grandes en el reino de los cielos según los ojos de Dios, porque están en pecado, que es el caso como estuvieron caídos estos hermanos. Pero como es irrevocable, ahí están los dones. Y como Dios va a ministrar a su pueblo y hay unas obras ya predestinadas, Dios usa a estos ministros para ministrar a su pueblo. Ahora bien, esto es un caso muy diferente a falsas doctrinas. Cuando un siervo de Dios, según segunda de Pedro ahí en el capítulo 2 y Judas, en el libro de Judas, nos habla de los maestros falsos que se desviaron de la verdad, porque hay maestros falsos que nunca estuvieron en la verdad, que puso Satanás, pero hay maestros falsos o profetas falsos que sí eran de la verdad, pero como Balaam, por avaricia de dinero, se desviaron de la verdad, como Caín, por corajes, por resentimientos, por no ver santificado su carácter, por no progresar en el carácter santo de Cristo y quedarse todavía mundanitos, paganitos, quedarse todavía como niños carnales en Cristo, que habla 1 Corintios capítulo 3, por no permitir al Espíritu, como dice Hebreos, que ya deberían ser maestros y comer viandas, profundidades, avanzar más allá hacia la perfección, como lo dice Pablo. Se estacionaron en el crecimiento porque así lo decidieron, por los afanes de esta vida, por los placeres de esta vida, por la carnalidad. Bueno, entonces no crecieron, andan matando a sus hermanos con murmuraciones, con chismes, con muchas formas, incluso con falsas doctrinas, andan tumbando a varios, andan sirviendo de tropiezo a ellos. Por eso en Mateo 3 dice nuestro Señor Jesucristo que lo primero que va a recoger de su reino, no del mundo, dentro de su reino, es a los que sirvieron de tropiezo a otros hermanos y a los que siguen haciendo iniquidad, que era el caso de estos hermanos. Estos hermanos que vimos el testimonio no estaban sirviendo de tropiezo porque llevaban una vida doble oculta,
sino que incluso el pastor estaba llevando una vida correcta bien ante los ojos de la iglesia, pero ante los ojos de Dios no, porque no tenía una buena comunión con Dios. Aunque se salvara la iglesia y aunque el ministro fuera buen ministro, él no iba a entrar a la gloria, y por misericordia de Dios lo paró en seco y le reveló toda su verdad en el Espíritu para que pudiera realmente enderezar los pasos en Cristo. Entonces no era que estuviera llevando doble vida, no estaba llevando un cristianismo correcto. Igual, los otros que sí llevaban doble vida, que eran levitas, Cristín de Claro y el ejemplo que pone Dante Gebel, o ese apagamiento espiritual que obviamente tuvo que ser algún pecado que cayó también Danilo Montero para no estar ministrando sin tener el avivamiento en su corazón de Dios, y Dios usando su ministerio para bendecir. Entonces nos queda en claro que no es el caso de falsos maestros o falsos profetas, es un caso particular que simple y sencillamente Dios estaba usando los dones y los ministerios para bendecir al pueblo, aunque estos ministros, si no se llegasen a arrepentir, se irían al infierno. Entonces aquí nos vemos y entendemos claramente de cómo esos dones los usa el Espíritu Santo para bendecir el pueblo. Y repito, no es lo mismo un falso maestro que ya se desvió. Por eso segunda de Pedro, como te decía, dice que son nubes ya sin agua. O sea, son nubes que se dan y hablan muy bien, tienen ciencia, sabiduría y conocimiento, pero sin agua. Ya el Espíritu Santo no está con ellos. El Espíritu Santo no los va a respaldar. Ya con ellos el que se mete a respaldarlos es Satanás. Se han ido a las garras de Satanás, se han ido a los brazos de Satanás, esos ya ministros que dice Pedro que después de haber conocido la verdad, después de haber conocido el llamamiento santo, se hacen rebeldes, vuelven atrás y llegan a ser como el perro que se vuelve al vómito, o la puerca que vuelve al cieno. Entonces explica muy bien Pedro y Judas explica que cometen el pecado también de Coré, que se rebelan las autoridades impuestas por Dios en la iglesia, en los ministerios, para el buen orden en cada congregación de cada ciudad, de cada país, que es particularmente, pero bien organizado con los ministerios por Dios mismo en cada lugar. Entonces no se someten a ellos, quieren ser sus propios liderazgo, andan en el mundo predicando que Dios los tiene para salvar la fe de todos, para ser los superhéroes de la fe, en el nombre de Jesús, andan juzgando otros ministerios, hacen sus propios videos y los suben a internet, no los está mandando el Espíritu Santo y ellos andan defendiendo la sana doctrina, acusando a otros, juzgando a otros, condenando a otros ministros que están caídos y que Dios, como dice Romanos 14, ya los puede levantar porque son siervos de Dios. Nosotros no tenemos que andarlos condenando ni juzgando. O sea, no llevan un cristianismo correcto por estar sin sometidos a su apóstol, sin sometidos a su pastor. De esos hay muchos ministerios en internet y en todos lados en el mundo que obviamente no se someten como Coré y que también se van a ir al infierno. Andan predicando su propia defensa de la fe, usando textos bíblicos incluso correctamente, pero la actitud y el juicio que hacen contra otros siervos de Dios los está mandando al infierno a ellos mismos, lamentablemente. Y yo no los juzgo, yo no soy quien. Yo estoy hablando de los casos que la Biblia habla de personas que actúan así, porque no estoy hablando particularmente de nadie, pero sí hay ejemplos lamentablemente en YouTube y que son los que comprueban la misma escritura. No hablo yo por mi parte, la escritura dice que se desviaron que eran siervos de él, pero se desviaron por la avaricia de Balaam, se desviaron por las contradicciones de Coré, rebelándose a Moisés, se relevan a su liderazgo estos hombres y andan solos predicando en el mundo, por eso los elimina Dios. Ahora, y también como Caín, andan matando a su hermano, como Abel, sus propios hermanos en la fe, con murmuraciones, chismes. Por eso Mateo 13 dice, en mi reino los primeros que yo voy a recoger son a los que me sirven de tropiezo a mis propios hijos y a los que andan haciendo iniquidad medio escondidos con doble vida. A esos los voy a quemar primero en el fondo del infierno, dice Dios. Mis ángeles esos, y luego ya voy a traer a mis ovejas. Ahora, dice 1 Corintios 12:3, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Dice, alguien que tenga el Espíritu Santo no va a hablar mal de Jesús, dice aquí. Y dice, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, no podemos limitarnos a este texto para decir que todos los que le dicen Jesús es que tienen al Espíritu Santo, porque van a decir, ya ven, yo digo que Jesús es el Señor, tengo al Espíritu Santo. No, obviamente que eso es bueno, y le está aclarando que el que hace eso sí, pero tiene que dar los frutos de todo lo que más la palabra dice, que es un testigo de Cristo. O sea, dice, aparte de esto hay muchas cláusulas que nos marcan en la Biblia para darnos cuenta
si realmente somos del Espíritu Santo. No nada más es que decimos que Jesús es el Señor, porque hasta un ateo puede repetir lo que está oyendo ahorita y decir, Jesús es el Señor, pero yo no creo en Él. No me van a decir que tiene el Espíritu Santo, pues no. Entonces, aunque yo diga Jesús es el Señor, tengo que llenar todas las cláusulas que la Biblia me muestra para ver si realmente soy un hijo de Dios. Pero lo que quiero dejar aquí, que los que le dicen Jesús por el Espíritu y son respaldados por el Espíritu, pues sí son hijos de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, el mismo. Muy bien. Dice, lo que aquí quiero resaltar es que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están funcionando en cada ministerio, están funcionando en cada oveja, están funcionando, están actuando, están bendiciéndonos con dones, con ministerios en cada caso y con las operaciones de todo nuestro Padre, para provecho nuestro y provecho del pueblo. Entonces, como es irrevocable, por el Espíritu Santo le decimos Señor. Todos estos ministros caídos en pecado le decían Señor cuando estaban ministrando, pero estaban caídos de la gracia. Entonces, quiero que entendamos esto por lo que sigue. Dice el Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para que estén cerca de él, reclamándole o diciéndole, ¿cuántas veces usé tu nombre? Y tu palabra dice que por tu espíritu nada más puedo decir tu nombre. Y tu palabra dice que solo tu espíritu nos puede respaldar los dones y los ministerios, tu espíritu, para echar fuera demonios. Porque hay un caso en el Hechos que unos exorcistas falsos, el diablo los atacó porque no tenían tu espíritu. Y a todos los que tenían tu espíritu les dijiste tú mismo a tus discípulos, déjalos, porque si no están en contra de nosotros, por nosotros están. Dios los está respaldando para que echen fuera demonios en mi nombre, déjalos. Cuando iban los 12 discípulos y andaban por ahí otros en el nombre de Jesús sacando demonios. Entonces nos corrobora la Escritura que solo por el poder del Espíritu echamos fuera demonios. Y que solo por el Espíritu le decimos Señor, Señor, y hay respaldo ¿de qué? De milagros, de profecía y de echar fuera demonios. Pero es irrevocable el llamamiento del don, pero Dios manifestándose para bendecir al pueblo, haciendo sanidades, porque Dios es Dios, no lo va a limitar ningún ministerio, ningún vaso inútil, no lo va a limitar. Entonces dice, nunca os conocí, los niega que nunca los conoció, ni en el principio, ni en la mitad, ni nunca los conoció. O sea, los niega totalmente, ni siquiera sé quién eres. Pero para que le diga, quítense de aquí, es porque están en el tribunal de Cristo. Y dice Romanos y Corintios que nada más los cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo. Y obviamente, para que le estén diciendo a él, Señor, es porque no están en el trono blanco. Porque en el trono blanco los que van a juicio, que ya será la segunda muerte, el lago de fuego, que es al final del milenio y de los tiempos, en el trono blanco, dicen que el que está ahí para juzgar en el trono blanco es el Dios Todopoderoso, el Padre, el Dios Padre. Y en el tribunal de Cristo vamos a ir a darle cuentas al Señor, a nuestro Señor. Cristo nos va a juzgar. Entonces aquí le dice, quítense, quítense, porque le están diciendo que sí lo conocían, dándonos testimonio de esto, de que eran verdaderos siervos, hijos de Dios, que hacían profecías, milagros y maravillas. Pero dice, nunca os conocí, porque se desviaron como Balaam, porque se desviaron como Coré, porque se desviaron como Caín. Y después de haber conocido el Espíritu de la gracia y el poder de la palabra del siglo venidero, las maravillas y los milagros, la regeneración de su corazón, cuando los convirtió Dios y les puso un corazón de carne, ellos prefirieron el pecado y prefirieron el dinero, prefirieron sus pecados que la gloria de Dios. Entonces, nunca te conocí, les va a decir así. Pero también nos dice en Mateo 25:11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabemos la parábola de las 10 vírgenes que dice Dios, el reino de los cielos, dice, o sea, mi iglesia, es decir, todo el pueblo que está en la tierra, que se ha convertido en espíritu y en verdad a mí, que mi Espíritu Santo ya mora en ellos, que la sangre de Jesucristo ya lo limpió de pecado,
que la palabra de la verdad ya mora en su espíritu y la conocen en su corazón de carne que yo les puse, que ya nacieron de mi espíritu y que me conocen en espíritu y en verdad y me alaban. Bueno, todos ellos en mi reino. Hay 5 que son prudentes y hay 5 que son insensatas. Dice, el 50% de mi pueblo es insensato. Es decir, como dice en la segunda epístola de Pedro, son inconstantes en la oración y son indoctos en la lectura de la Biblia. No crecen 1 milímetro de santidad. No crecen 1 milímetro de la verdad. Se apacentan a sí mismos en su locura en este mundo. En lugar de ser peregrinos y extranjeros, viven como vacacionistas en este mundo en la carne. Desprecian el señorío, desprecian el llamamiento, desprecian los dones espirituales, no los ponen por obra. Dice, bueno, esas vírgenes insensatas, les voy a decir aquel día, cuando me estén grite y grite, Señor, pues si soy tu Señor, si yo diezmé, Señor, si yo esto y lo otro, no te conozco. Nos va a negar. Y esto está muy claro cuando dice en Lucas 12:9 que nos advierte de esto Cristo. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y Mateo todavía nos dice de otra manera. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Delante de los ángeles nos va a negar y delante del Padre. ¿Por qué Dios dice que de los ángeles? ¿Y por qué Dios dice que de su Padre? Pues Dios Hijo nos dice, porque Él ha puesto ángeles, nos dicen los salmos que Él ha puesto ángeles a nuestro cuidado. Que Dios ha enviado ángeles a cuidar para que no haya tropiezo en el camino y nos ayuden y nos den fortaleza de parte de Dios y nos ayuden en tantos ataques de Satanás. Ellos nos defienden. O sea, el mismo Espíritu nos defiende, pero Él tiene ángeles de guerra también peleando por nosotros. Esos ángeles que nos cuidaron toda la peregrinación se van a sorprender también, aunque no se van a sorprender porque ya conocen la Escritura, que fuimos infieles aquí abajo, que fuimos insensatos y nunca nos arrepentimos, aunque hicimos milagros, aunque los dones se estuvieran presentando y Dios nos estuviera respaldando. Y al Padre, porque hay una promesa del Padre que los que pongan la mano de Cristo, Cristo va a buscar que nadie se pierda. Pero aquellos que se bajen de la mano de Cristo y anden como vírgenes insensatas, aunque anden haciendo milagros y sanidades, Dios va a decir, no os conozco. Lo va a negar delante del Padre, como diciéndole al Padre, Padre, este no es mío. Esa es una negación. Entonces yo estar en Cristo, decir que soy cristiano y vivir todavía en el pecado y esclavo del pecado y llevar doble vida, estoy negando la gloria de Dios, estoy negando el sacrificio de Cristo por mí, estoy negando su sangre bendita en mí, estoy negando la presencia del Espíritu Santo en mí, estoy negando su gloria para mí, estoy negando mi herencia, mi llamado, mis dones, estoy negando todo al yo llevar doble vida. No solo se trata de decir eres cristiano y decir no, eso no es negarlo. O sea, esa es una forma de negarlo es nuestra manera de vivir, que es la que más importa. Y entonces Él va a decir, no te conozco, aunque un día nacimos del Espíritu, pero de nada nos sirvió. Ahora dice aquí, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Sufrimos por qué? Porque somos perseguidos por ser fieles a Dios. Porque somos perseguidos por Satanás por ser fieles a Dios. Porque somos perseguidos por toda la gente que no entiende las cosas de Dios y nos están atacando porque creen que somos extremistas y radicales religiosos. No entienden la verdad. Y sabemos de esto. Porque somos perseguidos también por la gente mala que Satanás mueve para destruir al cristianismo. Ahora bien, si le negáramos, Él también nos negará. Dice, si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero también nos dice que, ¿por qué nos menciona el sufrimiento? Porque caminar en Cristo significa morir a mí mismo, a mis deseos, a mis anhelos que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso Cristo dice, nada más los que hicieron la voluntad de Dios, ese día no los voy a negar. Porque me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro y aquello. No, los que hicieron la voluntad de papá son los únicos que yo voy a reconocer. Entonces, si sufrimos, reinaremos con Él. O sea, si morimos a nosotros nos va a doler la carne, tener que dejar cosas, tener que dejar personas, tener que cambiar de actividades que nos gustaban tanto y que parecían que no eran tan malas, pero Dios dice, para ti sí es malo y para ti quiero otra cosa y tú eres ya mío, te compré con sangre, a mí me vas a hacer caso, porque yo soy sabio, yo soy eterno y yo sé lo que mejor te conviene.
Y si no nos sometemos a eso, es porque obviamente no le conocemos bien o somos rebeldes a Él aunque le conozcamos, y no vamos a tener entonces herencia con Él. Entonces nos es claro aquí que también nos va a negar. Y como les decía, dice 1 Timoteo 1:3, como te regué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que no mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón sincero y limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual se han desviado algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Yo saco este texto nada más por lo siguiente, para que entendamos que en la iglesia también va a haber muchas opiniones encontradas por aquellos hermanos que apenas están creciendo en el conocimiento, o aquellos que están creciendo en la santidad, y de repente van a querer ser sabios en la palabra, doctores de la ley, y va a haber, eso es otro asunto, ese es otro asunto. Esta situación es, el ministro de cada congregación, el pastor, tiene que vigilar la sana doctrina en su congregación, tiene que cuidar que tanto los líderes como el pueblo estén alineados a la mente de Cristo, al discernimiento del Espíritu y a la verdad revelada en la sana doctrina. Tiene que vigilar eso en el pueblo, tiene que tener una relación profunda con Dios para que Dios le revele cualquier filtración del enemigo, cualquier desviación de cualquier oveja y cualquier altercado espiritual que esté sucediendo dentro de su cuerpo que está cuidando él. Esa es una responsabilidad del pastor y de los líderes espirituales en cada congregación en particular. Más bien, pero también hay diferencias entre hermanos. Lo pongo porque este no es el caso de lo que hemos estado hablando, de aquellos que están ministrando en pecado y como quiera Dios los respalda por el llamamiento y los dones. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Dice Mateo 16:23, pero él volviéndose dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El gran problema de todo esto, hermanos, es que Satanás sabe cómo engañar al pueblo de Dios. Satanás sabe cómo engañar al pueblo de Dios que es indocto, que es inconstante, y aquel que aún apenas es inmaduro y está creciendo. Sabe cómo mezclar en las predicaciones, mezclar en las enseñanzas lo que el hombre quiere oír. Por eso hay evangelios de la prosperidad que es muy agradable, y incluso estas personas venden millones y millones de libros y millones de dólares ingresan para sus finanzas, porque es exactamente lo que el oído del hombre quiere oír, y Satanás sabe lo que quieren oír. Mezclan la Biblia, mezclan los ministerios que Dios les dio con el problema de Balaam, del dinero, y les da Satanás un apoyo tremendísimamente alto. Entonces ahí no va a haber demonios que se manifiesten, ni cosas satánicas, sino va a haber una falsa espiritualidad cristiana que va a envolver a todos en el engaño por no ser fieles a Dios. Entonces necesitamos discernir, por eso Dios nos ha dicho que nos ha dado un espíritu de discernimiento espiritual para que nadie nos engañe. Nos dice 1 Juan 2:20-27 que nadie nos puede enseñar la verdad porque el mismo espíritu nos la enseña, que nadie nos puede engañar porque el espíritu nos guarda del engaño si somos fieles. Pero si yo sé que estoy en pecado, si yo sé que no soy fiel, estoy en riesgo de ser engañado entre las tantas doctrinas y tantos predicadores y tantos que pueda haber manifestación de respaldo de Dios y que puedan empezar a meter herejías. Entonces tengo un compromiso de salvación eterna del cual tengo que cuidar mucho, pero entonces ya me es muy claro y me es manifiesto el por qué Dios respalda muchos ministerios, y es por sus dones y sus ministerios y su llamamiento santo. Son irrevocables, mas sin embargo, repito, cuando ya pasan todavía a un nivel mayor, que es querer destruir al pueblo de Dios con falsas doctrinas, ahí ya Dios no está con ellos. Ahí Dios ya no está con ellos. Es decir, va a usar a un ministro mientras permanezca dentro del don y del llamamiento, sin que su palabra que vaya a hablar sea para destruir al pueblo. Pero cuando este ministro todavía hay más maldad y ya Dios lo deja que Satanás lo tome, bueno, de hecho ya anda caminando con Satanás en pecado, pero a un grado mayor, y empieza a enseñar falsas doctrinas, ya Dios no tiene nada que ver ahí. Hay que hacer esta separación, es tan importante. Porque no es lo mismo que Dios
esté respaldando ministerios donde hay dones y maravillas, porque están predicando todavía conforme ellos se saben de memoria el evangelio sano, porque lo han predicado mucho tiempo y lo están repitiendo, o lo ven de otros ministros que están correctos y repiten esas prédicas, pero o están ministrando a Dios en alabanza, que nada tiene que ver en predicación y Dios se está moviendo. Esa es una cosa, pero ya subirte y abrir la Biblia y empezar a hablar herejías, cosas que van en contra de la verdad de Cristo, ahí no tiene nada que ver Dios. Es decir, ahí ya Dios no está respaldando sus ministerios, ni está en medio de ahí del pueblo. Ahí lo que va a estar Dios es solamente con sus verdaderas ovejas, redarguyéndoles, advirtiéndoles, hacerles inquietar su paz, para que tengan cuidado con lo que van a escuchar. Dios defiende a su pueblo, pero ahí no respalda, y entonces es el caso de Judas, y es el caso de Segunda de Pedro capítulo 2, de los falsos maestros, de los falsos profetas, que especifica estas cartas claramente, cómo se manifiestan ellos al pueblo, y que habían conocido la verdad y se desviaron. Que es un caso donde dice que ya tienen condenación eterna. Por eso, meterte a predicar herejías y falsas doctrinas, ese es un problema muy grave de condenación eterna, donde difícilmente, Dios es soberano, pero difícilmente Dios va a regresar esos ministros a la verdad. Son nubes errantes. Dice que se deleitan en el medio del pueblo y comen entre el medio del pueblo, pero que Dios les tiene reservadas unas tinieblas más profundas que hay en el lago de fuego. Entonces es terrible caer en ese tipo de juicio de Dios por desviarse de la verdad. Entonces no nos confiemos, hermanos, que Dios nos está respaldando porque oré por la vecina y la sanó, porque oré por la señora de la tienda aquí en la esquina y Dios hizo un milagro, porque iba en el camión y le prediqué a una persona y se convirtió. O sea, no nos confiemos que por eso ya voy al cielo, sino por obviamente nuestra relación personal con Dios es lo que nos tiene que tener en seguridad. Y claro que hay frutos de Jesucristo en nosotros, hay frutos del Espíritu en nosotros para darnos esa confianza. Pero nuestra relación con Él es la que va a delimitar de quién somos y a dónde vamos. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.